a un lado para buscar aquello que es mejor, que es más alto y que Dios pone por delante nuestro. Personas a veces quieren lograr mucho, pero no están dispuestos a dar nada. No están dispuestos ni aún a esforzarse en lo más mínimo. Quisieran que les llegue todo y viven vidas frustradas. Viven vidas ilusionadas y más adelante desilusionadas. ¿Por qué? Porque primero no sabían lo que debían hacer y segundo, no tuvieron la disposición para buscarlo, para dar lo que tengan que dar, con tal de lograrlo. Pero en este día vamos a hablar de algo que es tan importante y que requiere de nosotros un verdadero sacrificio. Para poder servir a Dios como Él espera de nosotros, nuestras vidas deben estar a su disposición. Y estaremos analizando dos personajes bíblicos someramente, no a profundidad por cuestión de tiempo. Uno de ellos será Daniel y el otro será Pablo en un aspecto de su vida. Le pido el favor de que me acompañe en el libro de Daniel, para comenzar con Daniel, en el capítulo 1, libro de Daniel capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios, Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Paremos allí. Aquí vemos en esta partecita que hemos leído, en el año tercero de Joacín, un rey de Judá que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Dice, esta historia está en Segunda de Reyes 24, pero por cuestión de tiempo no vamos a ir allá. Pero dice la palabra que este Joacín se rebeló contra Nabucodonosor. Le sirvió por 3 años, pero a los 3 años dijo: no le voy a servir más. Entonces Nabucodonosor vino, sitió la ciudad y entonces lo llevó cautivo a él y muchas personas. Pero no destruyó a Judá en ese tiempo. La Biblia dice que después vino luego al rey siguiente, entonces sí, se rebeló y vino para destruir la ciudad. Pero en este caso de Joacín, él se llevó personas cautivas. Y dentro de esos cautivos estaba Daniel. Y estaban muchos otros. Y dice la palabra en el versículo 3. Dijo el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Paremos allí. Aquí el rey Nabucodonosor está pidiendo que de ese grupo grande de personas que fueron traídas de Judá, a aquellos que eran de la familia real, de sus príncipes, que eligiera algunos. Aquí explica, no debía tener tachas, debían ser sabios, debían ser instruidos, personas que hayan aprendido y que estén dispuestos ahora a aprender las nuevas lenguas y otras cosas que le iban a enseñar. Jóvenes, aquí estamos hablando de un muchacho, de un joven llamado Daniel, que tuvo su tiempo en su casa. Tenía maestros, personas que procuraban enseñarle. Muchas veces los jóvenes se cansan de aprender. Pueden decir que para qué tantas cosas que le están enseñando, y no saben que lo que están haciendo es preparándoles para lo que vaya a venir a su vida. Nunca sabemos exactamente qué viene más adelante, pero es importante aprovechar el tiempo. Es importante cada cosa que nos den
para nuestro beneficio, que lo aprovechemos, que lo atesoremos. Aquí tenemos a Daniel. Daniel, dice la palabra, porque fue elegido. Quiere decir que él era un hombre intachable, un joven intachable, una persona que era sabia, una persona que podía estar en el palacio del rey. Es importante no desperdiciar el tiempo a la hora de tener que aprender. Muchas veces aprendemos y no sabemos para qué, pero luego veremos más adelante. Es tan importante todo detalle que viene a nuestras vidas, porque veremos, Dios lo envía previo a lo que después va a venir, para prepararnos antes, para que podamos salir adelante, para que podamos vencer. Dice el versículo 5, que a estos les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y también dijo que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Paremos allí. Este joven, Daniel, y esos 3 amigos, ellos habían creído la instrucción que habían recibido en sus casas. Ellos habían creído. Las personas que estaban a cargo de instruirles, porque ellos eran príncipes y en algún momento en sus vidas podrían tener el reinado, ellos habían captado la enseñanza y la captaron de tal manera que aún en otro país, con otras costumbres, ellos decidieron mantenerse fiel a aquello en los cuales habían sido educados, entrenados, fieles. Por eso aquí vemos que Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Hay una proposición en el corazón. A menos que nosotros comprendamos que debemos ser fieles a Dios hasta el final y proponer en nuestros corazones que no le vamos a fallar nunca, que por más que nos ofrezcan cosas elegantes, cosas muy buenas a la vista de los demás, no vamos a ofender al Señor. Debemos proponernos en nuestros corazones si queremos llegar al punto que Dios nos quiere llevar. Si queremos lograr en nuestras vidas eso que ya Dios ha preparado para nosotros, va a requerir sacrificio. Muchas personas cuando le ofrecen algo muy bueno, inmediatamente lo reciben. No piensan, no razonan, no pueden ni siquiera meditar si les va a hacer bien o no el hacer esto. Pero Daniel, sabio como era, inmediatamente dijo, no me voy a mezclar. Estoy en este país, pero no es mi país, no es mi gente. No me voy a mezclar con sus costumbres, ni con su idolatría. No lo voy a hacer. Y así los otros. Y él no se rebeló. La palabra nos dice que él no se rebeló diciendo, no lo voy a tomar. Él pidió, él rogó a aquella persona que había sido encargada por el rey. Le dijo, no me obligues. Luego le dice esa persona, dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En gracia y en buena voluntad. Una vez que tú y yo nos disponemos a mantenernos firmes en el Señor, cuando nosotros proponemos en nuestros corazones no ofender a Dios, no apartarnos, no hacer lo que le desagrada, entonces Dios pone gracia para aquellas otras personas que están a nuestro alrededor, como hizo con Daniel. Este jefe de eunucos se sorprendió. Todos los demás eran muchos, no solamente eran estos 4. Los otros comían la comida del rey, bebían el vino del rey y estaban recibiendo todo lo que les daban. Pero estos eran diferentes. Ellos dijeron, no nos vamos a mezclar. Entonces el jefe de eunucos
lo que hacía era que se llevaba la comida a su casa y les daba a ellos verduras, les daba a ellos agua, y por 10 días los probó, porque creía, se pueden morir, se van a enfermar. Dios les demostró que por causa de su obediencia ellos iban a estar más fuertes. Y así pasó el tiempo, los 3 años. Dice el versículo 18, voy a llegar allá. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Impresionante. Personas que por dedicarse a Dios, personas por el corazón dispuesto a agradar a su Dios, no se contaminaron, no aceptaron prebendas, no aceptaron las cosas fáciles y cómodas que le estaban ofreciendo. Dios les dio a ellos una sabiduría que no se podía igualar con ninguno de los demás que estaban en ese tiempo en Babilonia. Una sabiduría tal que el rey decidió tenerlos ahora a ellos a su lado. Y vemos aquí que Daniel entonces siguió en otros reyes que pasaron. Daniel también estaba allí como un consejero principal. Pero déjeme decirle algo. Mantenerse firme en las convicciones no es fácil muchas veces. Porque vienen ataques, vienen pruebas, vienen tribulaciones. Vienen momentos tan terribles a las vidas de personas que se quieren mantener para Dios, que la fe es puesta a prueba, que tu convicción es puesta a prueba. Y hay de aquellos que no han propuesto en su corazón no contaminarse, porque van a caer. Vienen pruebas de fuego a la fe de cada creyente. Y Daniel no escapó a estas pruebas. Yo voy a entrar en un solo ejemplo de esas. Fueron muchas pruebas, pero voy a ver en el capítulo 6. Por ejemplo, vamos allí por favor. Capítulo 6, versículo 1. Aquí ya no está Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor ya pasó. El hijo de Nabucodonosor pasó. Ahora viene Darío, de los medos y los persas, que ha conquistado Babilonia anteriormente. Y Darío se encuentra con que hay alguien de los consejeros de los reyes anteriores que se llama Daniel. Y que Daniel no es oriundo de allí, no nació en esa tierra. Y lo dejó. Dice el versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pare ahí. Dese cuenta lo que hace Dios con alguien. Dios es que da la sabiduría, Dios es que pone a las personas en alto nivel de importancia. La palabra de Dios dice que al que se humilla, Dios le exalta. Toda persona que propone en su corazón agradar al Señor, prepárate, porque Dios te va a exaltar. No quiere decir que no va a venir problemas, no quiere decir que no vendrán pruebas a tu fe. Lo que quiere decir es que Dios te va a respaldar cada vez que venga un problema, cada vez que venga una prueba a tu fe. El Señor estará contigo allí. Vemos que Darío ahora quiere poner a Daniel por encima de todos. Muchas personas, cuando ven que alguien está progresando, casi mueren de la envidia. No pueden soportar que otros progresen más que ellos. Y así empezaba a acontecer con estos sátrapas y gobernadores. Ya no podían resistir a Daniel,
porque ahora este nuevo rey ha tomado a Daniel en gracia. Ahora Daniel es muy especial para él y lo quieren terminar. Dice aquí ahora el verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Paremos allí. Daniel era un hombre íntegro, era un hombre fiel, era un hombre fiel al rey, era un hombre que nadie lo podía tachar de algo malo. Nadie. Tenía enemigos. Estos enemigos estaban muy cerca de él, estaban buscando ocasión para acusarle, pero no encontraron. 120 sátrapas vigilándole, otros gobernadores vigilándole de cerca, la cantidad de trampas que le habrán puesto por delante, y él no cayó, no pudo ser acusado por ellos. Luego dijeron: este hombre es demasiado fiel con el reino de la tierra, ahora tenemos que buscar hacerle caer con el reino de los cielos. Vamos a ver qué hacemos para que él entonces pueda caer, pueda desobedecer a su Dios. Y ellos se idearon algo. Ellos llevaron al rey, voy a tener que resumirlo así, llevaron al rey una idea de que proclamara que por 30 días nadie pudiera pedirle a un Dios o a otro hombre que no sea al rey, a Darío. Y Darío inmediatamente firmó el decreto. Y Daniel, cuando supo esto, abrió la ventana de su casa y empezó a orar 3 veces al día, como siempre hacía, hacia Jerusalén. Y ellos lo miraron, se ofendieron, dijeron: aquí está, ya ahora desobedeció un decreto del rey, ahora vamos a acusarle. Y le llevan al rey. El rey no quería, pero había en ese decreto que si alguien violaba, lo iban a echar a los leones para que se lo comieran. Y cuando le dicen al rey: Daniel no te obedece, pero no le dicen Daniel no te obedece, mire lo que le dicen en el versículo 13. Entonces respondieron, dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Mire el tipo de manera. No dice Daniel, el que es fiel a ti. Daniel, el que ha sido una persona íntegra. No. Daniel es un esclavo, vino como esclavo, vino de los cautivos. Él no es ni siquiera de aquí. Es tratando de minar aún quién es Daniel. Pero el rey ya lo conocía. El rey no quería, pero tuvo que echarlo a los leones. Y el rey dice que se acostó en ayunas. No permitió ni siquiera que le tocaran nada para dormirse. Se levantó muy temprano y al otro día va rápido allí y le dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y por allá salió la vocecita: sí, dice el versículo 21. Aleluya. Mire lo que dice. Dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y se alegró el rey en gran manera. Dios envió su ángel a que tapara las bocas de todos los leones que habían ahí en esa cueva, y no le hicieron daño a Daniel toda una noche que estaba Daniel allí. Pero dice entonces que el rey mandó a buscar a todos esos que le acusaban y los llevó a ellos, a las esposas y a todos los hijos, y los echaron a todos a los leones, y no acababan de caer cuando ya lo estaban devorando. Todos fueron devorados. Y mire lo que entonces dice el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió
a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, dijo, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. ¡Qué decreto! Imagínense todo porque hubo alguien que en la cautividad se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo firme a lo que había aprendido. Aún había visto cómo la familia de su padre, cómo habían sido ellos destruidos, cómo habían sido vencidos por Nabucodonosor. Daniel no tenía nada en contra de Dios. Él se mantenía íntegro para Dios. Y por causa de su fidelidad y por causa de su deseo de agradar al Señor y de no contaminarse, Dios no solamente lo respaldaba, pero Dios abrió el corazón aún del rey Darío y le hizo ver quién era el Dios de Daniel. Daniel estaba haciendo un servicio muy especial para Dios, muy especial. Y tenía que mostrarlo con su propio testimonio de vida. Y tenía que mostrarlo con su deseo aún de morir y no desobedecer a Dios. Y Dios se encarga de respaldar a aquellos que deciden de todo corazón servirle, guardando sus corazones para Él. Daniel es un ejemplo de cómo alguien, una persona, se dispone para Dios y Dios puede cambiar un reino completo. Dios puede cambiar todo un país con una persona que le diga: Dios, mi vida es para ti. No importa lo que tenga que pasar, solo sé que tú estás conmigo. Solo sé que tú has dicho que no me dejarás en el medio del fuego, en el medio de aguas profundas. Tú estarás conmigo. Dios, yo estoy dispuesto. Toda persona que quiere dar a Dios este servicio tiene que estar dispuesta al sacrificio. Sacrificio aún de su propia vida. Daniel aquí quedó vivo porque Dios le guardó su vida. Si Dios no le hubiera guardado su vida, hasta ahí llega la historia de Daniel. Pero Dios es fiel y Dios usa personas en la tierra. Hoy en día está buscando personas en la tierra que tengan este grado de disposición, que le puedan decir: Dios, yo estoy aquí, Señor. Yo sé que no va a ser fácil porque no lo es. Es una lucha muy tensa, muy dura la que hay que librar. Pero sabes, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, de los que te ayudan, ¿quién podrá contra ti? Aleluya. Básicamente es creer en el Señor, esperar en Él, saber que Él está contigo, que Él no te va a dejar, que si tú eres fiel, prepárate a conocer la fidelidad de Dios en grados nunca imaginados. Porque Dios es mucho, mucho, mucho más fiel. Dios es Dios. Daniel es un gran ejemplo de cómo el Señor puede usar a una persona que se dispone para Él. Si usted lee el libro de Daniel, se dará cuenta de todo lo que hay allí, cómo Dios lo utiliza para traer profecías, para traer señales, para hablar cosas tremendas. Pero quiero entrar al otro ejemplo, al ejemplo del apóstol Pablo. Y quiero pedirle que empecemos en el libro de Romanos. En el capítulo 15 de Romanos, veamos allí, Romanos 15, el versículo 18 y 19. Pablo, que todos o casi todos conocemos su historia, de cómo él vino a ser creyente, pero él recibió de Dios un gran reto, que tenía que sufrir por él, por su reino. Y Dios lo enviaba a predicarle a los gentiles, personas que no buscaban de Dios. Y si buscaban de Dios, buscaban de ídolos, porque no conocían al Dios verdadero. Y él dice aquí,
que en la manera que él ministraba, que él predicaba, que él actuaba, como Dios lo respaldaba también. Dice el versículo 18, dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Paremos allí. Pablo está diciendo que Dios ha hecho grandes cosas por medio de él. Él se dispuso. Él le dijo al Señor, heme aquí estoy. Pero Dios empezó ahora a trabajar por medio de Pablo y le respaldaba en la palabra. Lo que Pablo hablaba, la palabra llevaba el respaldo de Dios y las personas entendían el mensaje. Y Dios hacía señales, prodigios, milagros en la vida de Pablo también. Y esto impactaba a aquellos gentiles. Y él, esforzándose, dice aquí, se esforzó para llevar el evangelio por todo lugar, todo lugar. Él recibió muchas cosas en su contra. Él fue apedreado, encarcelado, golpeado, azotado. ¿Cuántas cosas padeció? Todo por llevar adelante el evangelio que le había sido conferido por Dios. Esa gran tarea. Él se esforzó, dice. Pero el Señor en su esfuerzo lo respaldaba. Lo respaldaba. Es maravilloso cuando alguien está sirviendo al Señor y ve que se levanta el enemigo y trata de destruirle, de hacerle cosas duras, y ve cómo el Señor lo libra, le liberta, le da la victoria. Es maravilloso. Cada vez que una persona está sirviendo a Dios, obedeciéndole, haciendo su voluntad, cuando el enemigo se levante, no tengas temor. Dios se va a glorificar, Dios se va a mostrar a tu favor. Recuerda, Daniel, el enemigo se levantó, pero Dios estaba en control. Dios estaba en control. Dios no mató los leones. Dios no mató a los sátrapas en el caso de Daniel. Dios no evitó el problema. Dios se glorificó en medio del problema. Así vemos aquí que pasa con Pablo también. Aleluya. Aleluya. Pablo, sin importar la oposición, dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Estaba predicando. Dice el verso 20. Y de esta manera me esforcé. Él se esforzó a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Muchas personas aún no han oído del evangelio de Cristo hoy en día. No se predica casi el evangelio. Hay muchos temas que se predican, pero el evangelio de Cristo es una gran necesidad. Y tenemos que esforzarnos a hablar de Cristo donde no se habla de él. En la sociedad donde vivimos no se habla de Cristo casi. Hay muchas religiones que hablan de muchas cosas, pero hablar de Cristo, de la obra de Cristo, de la necesidad de creer en él, de recibirlo a él, de ser nosotros sus servidores, no se menciona casi. Hay mucha entretención, se entretiene mucha gente. Y muchos están pasando a la eternidad sin Cristo. Pero Dios está buscando en su pueblo personas como Pablo, que estén dispuestas a hablar donde no se ha hablado. Que no tengan temor a si le van a apedrear o a encerrar en una prisión, porque Dios se encargará de liberarle de allí. Que sean personas dispuestas a sacrificarse con tal de servirle a él, al Rey de la Gloria. Y vemos aquí que Pablo también era así. Él se esforzaba y él quería predicar donde no se había escuchado hablar de Jesucristo. ¿Y qué hablaba Pablo?
Recordemos que Pablo era una persona muy instruida, una persona muy sabia, una persona que era respetada en el ambiente donde se crió, en su pueblo. ¿Qué él hablaba? Un poquito más adelante, una hojita, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mire el mensaje de Pablo, ¿cuál era? Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él hablaba la palabra de la cruz, la cual es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, poder de Dios. Dice el verso 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que para todos aquellos que se creen demasiado sabios y que están buscando explicaciones científicas a todo lo que pueden ver y entender, Dios dice: para ellos tengo algo mucho más alto y mejor, la locura de la predicación. Vamos a enviarle algo, para ellos será una locura. ¿Cómo es que alguien muriera hace 2000 años en una cruz y que por causa de su muerte hay entre las personas la oportunidad de ser salvos para siempre, de recibir herencia en los cielos, de cambiar su manera de vida, de ser ahora aceptados como hijos de Dios? ¿Cómo es esto? Ellos no lo entienden. Dice: es una locura para los que se pierden. Pero hay otros que dicen: ¿será cierto que aunque yo haya vivido como haya vivido, si yo logro creer esa locura que me están predicando y logro entenderla y logro decir: sí, yo la creo, yo creo que Jesucristo murió en esa cruz por mí también, yo creo que mi alma también va a ser limpiada por su sangre preciosa que derramó en la cruz, yo lo creo, esa persona será salva? Hay poder en esa predicación. Hay poder, dice la palabra de Dios, en la locura de la predicación. Sí, para los que se salvan es poder de Dios. Si tú crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que su muerte es válida para ti, para salvar tu alma de la eternidad en el infierno, para llevar tu alma a la eternidad con Dios, a vivir con Él para siempre, entonces tú has creído esa locura, y para ti el evangelio tiene poder de salvación, tiene poder para restaurarte, tiene poder para que veas la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Hoy en día se está buscando mucho a nivel científico. No te metas en eso. Habla la locura de la cruz. Preséntale a las personas que te digan: yo soy doctor en tantas cosas. Te dice: sí, pero yo solamente soy un servidor del Dios de los cielos, y te presento la cruz de Cristo, que tú con toda tu sabiduría se va a quedar, y si no recibes la gracia del Señor te vas a perder para siempre. Y preséntale la cruz de Cristo, lo que vale, la importancia de esa sangre derramada. Preséntale y verás, Dios tiene allí la oportunidad para abrir ese corazón, como abrió el corazón del rey Darío, y dijo: no hay otro Dios. Se dio cuenta, era un rey súper poderoso, había vencido a Babilonia, y se dio cuenta que había alguien más poderoso que él, y dijo: a ese que vamos a adorar. Personas súper importantes a nivel científico se están dando cuenta del poder de la cruz, del poder de la resurrección, del poder que hay en este evangelio glorioso para salvarles, para darles entendimiento de la verdad,
del objetivo de la vida humana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en esta tierra? Primero conoce el mensaje de la cruz de Cristo y todo lo demás vendrá a tu conocimiento también, porque es el mensaje primero. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tú crees en el Señor, para ti Cristo es poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Por medio de Cristo es que vienen los milagros, las señales, los prodigios. Por medio de Cristo, porque Él es la provisión que Dios nos ha dado. Vaya por favor al libro de 2 de Corintios, el capítulo 5. ¿Qué más nos explica el apóstol Pablo? Verso 17. 2 de Corintios 5, 17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, alguna persona que escuchó ese mensaje de la cruz de Cristo y recibió la gracia del Señor, dice que al recibirla, Dios le hizo una nueva criatura. Todo lo anterior pasó. Ahora esa persona es hecha nueva y ahora tiene el Espíritu Santo que le va a enseñar a vivir como Dios quiere que viva. Y ahora el Espíritu Santo en él o en ella será esa guía gloriosa que le va a hacer vivir una vida recta, una vida ordenada, una vida agradable delante del Señor, porque es una nueva criatura. Si tú has creído en Cristo, quiero que sepas, eres una nueva criatura. Aquel día, cuando Dios te perdonó, cuando Dios decidió aceptarte como su hijo o su hija, Dios te hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no las traigas a memoria. Ya eso pasó, Dios la olvidó. Dios dijo no la recordará más, así es que tú no la acuerdes. Dice todo es hecho nuevo, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Que Jesucristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. Jesucristo, el perfecto, vino a la tierra para que los imperfectos puedan ser justificados. Que Jesucristo vino a pagar el precio. Pero sabes, también el Señor nos quiere hacer a nosotros sus embajadores. Tú y yo, si queremos servirle a Él, el Señor nos manda ahora a ir en su nombre, a hablar su mensaje a las personas que Él quiere que nosotros les hablemos. Somos embajadores de Cristo. Un embajador no habla lo que quiere hablar. Un embajador habla lo que el que esté en cabeza de su gobierno le diga que hable. Nosotros somos embajadores y tenemos que hablar la palabra de Dios, pura, sin mezclarla, sin diluirla, sin contaminarla, pura, hablarla y permitir que sea Dios entonces que toque los corazones. Pero ¿sabes una cosa? El tener el mensaje que abre corazones, el mensaje del evangelio penetra en los corazones endurecidos y hace
ver aquello que no pueden ver los que están ciegos en el pecado y la maldad. El evangelio es el antídoto, es lo que Dios ha provisto, es la llave para que un corazón pueda recibir la gracia y pueda mirar que hay una opción que Dios ha provisto para esa persona, y entonces de voluntad pueda recibir eso que Dios le está enviando. Pero ¿sabes algo? No todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque al predicar el evangelio se va a levantar oposición. Se va a levantar personas que van a querer acallarte, que van a querer quitarte de en medio. Y el mismo Pablo es un ejemplo. Un poco atrás, en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, mire cómo Pablo lo explica. El verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Dónde está el tesoro? En vasos de barro. Si tú encontraras un tesoro, digamos, por decir una cantidad pequeña, $100,000 en un vaso de barro, ¿qué tú haces con el vaso? No lo vas a hacer en cirugía y lo vas a poner aparte, ¿verdad? Sino que le das de una y sacas el tesoro. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros tenemos un gran tesoro, que es la palabra de la cruz, la predicación, lo que trae salvación a las personas, el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros con ese tesoro precioso. Pero para poder sacar ese tesoro, el vaso es quebrantado. El vaso es roto. El vaso de barro no sirve. Lo que sirve es lo que está dentro. Y por eso viene la aflicción. Por eso viene el ataque. Por eso vienen los problemas, afligiendo el vaso, quebrantando el vaso, quitando el vaso, para que toda la gloria quede a aquel que la merece, que es el tesoro que está en nosotros. Solo se va a ver Cristo. Cada vez que nosotros vayamos a algún lugar, verán a Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Él, para el Hijo de Dios que me amó. Que nosotros podamos realmente servir a Dios, estando dispuestos a sacrificarnos por Dios, para ver entonces su gloria. Dice el verso 8, hablando de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, dice Pablo, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabes? A menos que una persona esté dispuesta a morir por Cristo, no es digno de predicar a Cristo. A menos que estemos dispuestos a sacrificarnos para Él, no somos dignos de tenerlo a Él que se sacrificó por nosotros. A menos que nosotros estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros por la causa de Él, no somos dignos de ser llamados cristianos, de aquel que dejó el cielo y todo lo que tenía por venir a rescatarnos a nosotros. Y Pablo dice aquí, nosotros morimos cada día para que la vida de Cristo pueda fluir a otros. A menos que un cristiano no muestre muerte en sí, la vida de Cristo no va a salir de esa persona. Es tremendo esto. Pero ¿qué dice Pablo? Dice el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No importa los golpes avivan más el hombre interior que está en ti. No importan los problemas te hacen ver mejor. Aleluya. Es tremendo esto. Pero Pablo está hablando aquí de experiencias terribles que él ha vivido. Él dice,
como hemos leído, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, en apuros pero no desesperados. Hay mucho que él está viviendo, pero él dice, no importa, no importa, no importa. Este hombre exterior se va a desgastar, pero el interior se está renovando. Hay una comunión con Dios cada día, aún mayor. Cada vez que tú sufres por Cristo, Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por su causa. Bienaventurados. Cuando tú sufres por la causa de Cristo, Pablo dijo, si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Si sufrimos por Él. Los primeros discípulos, cuando los castigaban y los amenazaban, ellos se sentían dichosos de haber sido hallados dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y hoy en día, cuando alguien sufre, empieza a clamarle a Dios, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me hicieron esto? En lugar de decir, Señor, no fue por nada malo que hice, es por tu causa, pues gloria a tu nombre. Si permitiste que por causa de predicar tu palabra viniera esto a mi vida. Eso hace que nosotros nos mantengamos humildes delante de Dios, para que Dios pueda seguirse glorificando. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y mire lo que dice Pablo, verso 17. Porque esta leve tribulación, que dura ¿cuánto tiempo? Momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escucha bien. Después que el hombre exterior es castigado, después que este vaso de barro es roto, que sale el tesoro, entonces nosotros sabemos que es que hay eternamente un peso de gloria por cada castigo, por cada golpe, por cada piedra, por cada persecución, por todo lo que tú puedas sufrir por causa de Cristo. Hay un eterno peso de gloria que te espera. Hay una recompensa eterna que Dios te tiene preparada. Por eso es que vale la pena sacrificarnos por Dios, porque para poderle servir tenemos que estar dispuestos a llegar hasta lo último, sin desmayar. Lo que estamos mirando es pasajero, pero lo que no vemos, pero por fe lo entendemos y lo creemos, eso es eterno. Mira la palabra y la palabra te dará fuerza. El Señor te fortalecerá siempre por causa de que la palabra es viva en ti, porque tú la crees y tú no estás reclamándole a Dios que cuántas pruebas faltan. Más bien tú sabes que por cada prueba hay un eterno peso de gloria que Dios ha preparado para ti, y eso te debe llenar de gozo, eso te debe llenar de alegría. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nosotros, para poder llegar a este nivel de servicio, debemos hacer, recuerda lo que dijo Daniel, que leímos. Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Propuso en su corazón no fallarle a Dios. Y veamos cómo Pablo también lo dice. En Primera de Corintios, acompáñeme al capítulo 9. Volvamos allá. Primera de Corintios 9, verso 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es completo. Pablo dice aquí, todo el que corre, de todo se abstiene, tratando de ganar. Piensa hoy en los juegos, de que no se han ellos puesto a un lado deseos y dijeron no, porque necesito entrenamiento, porque quiero ganar. Todo el mundo quiere ganar y solo hay una copa. Pero aquí dice el Señor, hay una copa para cada persona que se disponga. Corre de tal manera que lo vas a obtener. Dios le da el premio a cada persona que logra llegar, cada persona. Y ese premio es eterno, no es pasajero. Esas famosas copas a lo máximo duran 4 años, algunas duran solo 1 año. Y tanto esfuerzo, y sin embargo dice el Señor, el que se esfuerza por la causa de Cristo está esforzándose por una corona que no perece, que no se desvanece, una corona eterna. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero eso requiere de nosotros mirarnos, cuidarnos. Aún, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre, morir a la carne, no dejarse llevar por esos deseos que andan por ahí tratando de sacarte de los caminos del Señor. El servicio a Dios requiere sacrificio, sacrificio de muchas maneras. Voy a terminar este mensaje en el libro de Filipenses. Acompáñenme allí, por favor. En el capítulo 3 nos dice el apóstol Pablo cómo él también lograba vivir como vivía, con esa entrega total para poder servir al Señor, esforzándose. Capítulo 3, verso 7 de Filipenses. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Paremos allí. Pablo, una persona que decía anteriormente era bien respetada en el círculo donde se crió y vivía entre los judíos. Él dice, todo lo que yo tenía, eso no vale nada. Dice, lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo, por el amor a Cristo. A menos que una persona no esté en disposición de considerar inútil todo lo que haya logrado en su vida, todo lo que tenga en su vida, no sirve, no vale la pena, no se puede comparar en lo más mínimo. A menos que alguien lo logre entender y actuar en esa dirección, va a fallar. Y Dios está buscando personas que no fallen, que nada en esta tierra los pueda atraer tanto como el proclamar la cruz de Cristo, como el proclamar a las personas que necesitan de Dios, como el llevar el mensaje a un mundo que está en una necesidad terrible de Él. Dios está buscando personas que se dispongan a sacrificarse por causa del evangelio de Cristo. Para eso, aquí tenemos otro ejemplo que es Pablo. Pablo dijo, aunque yo era y tenía, eso no me vale nada. Para mí eso no vale nada. Solo quiero el conocimiento de Él. O como dice el verso 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, como si Él no conocía a Cristo. Él dice, lo quiero conocer el poder de su resurrección. Habíamos leído en Romanos 15 que Él dijo, no os haría de hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cristo mostraba por medio de Pablo el poder de la resurrección, prodigios, señales, milagros. No importa lo que pasaran, Dios estaba con él.
pero él se había entregado por completo. Y él decía, yo lo quiero esto. Pero dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué manera de ver un llamamiento. Qué manera de ver que su vida es tan importante que no hay nada que lo detenga, porque él sabe que Dios está con él. Y si Dios permite algo terrible, es porque Dios se va a glorificar. Si Dios permite, como a Daniel, que lo echaran a los leones por haberle sido fiel, Daniel simplemente se dejó echar, no reclamó, confió en Dios, esperó en Dios. Si tú estás sirviendo a Dios y se levanta un problema, tú solamente dices, Dios, te estoy sirviendo a ti, confío en ti, hágase tu voluntad. Si permites esto, tú sabrás por qué. Dame fuerzas para seguir, dame fuerzas para seguir, no me deje desmayar. Aunque caiga, pero levántame, Señor. Derribado, pero no destruido, no me van a destruir. Saldrá fuerza de mí, porque tú me fortalecerás. Sí. No te rindas, no te rindas. Cuando la batalla apriete, no te rindas. Que se rinde el diablo, que huye el diablo. Tú no te rindas, porque el que está en ti es más poderoso. Porque el que está en ti te va a dar la victoria. Porque el que está en ti hará callar la boca, cerrar la boca de los leones, y hará que los enemigos sean echados en lugar tuyo a perderse. No te rindas cuando veas que las cosas se ponen muy difíciles porque estás sirviendo a Cristo. No te rindas, todavía estás viviendo, y mientras estás viviendo hay esperanza, y Dios está aprovechando cada oportunidad para darte un mayor peso de gloria, un mayor peso de gloria eterno en los cielos. Es el plan de Dios. Bendito sea su nombre. No te rindas. No te rindas. No creas que ya llegaste. Pablo mismo decía, no he terminado, no lo he alcanzado. Tú dirías, ¿no lo ha alcanzado? ¿Con cuánto nos conformaríamos tú y yo? Quizás con el 1% de todo lo que él logró. Y él todavía dice, me falta, quiero más, quiero conocerlo a él, quiero llegar a vivir lo que él vivió, sus padecimientos. Él predicaba la cruz de Cristo y él quería sufrir similar a lo que Cristo sufría. Él dice, quisiera llegar a ese nivel de sus padecimientos y del poder de su resurrección. Y él decía que llevaba las marcas de Cristo en su espalda. Hermanos, es tremendo. Pero en verdad que el servicio a Dios requiere sacrificio. No es para personas cómodas. No es personas que no estén dispuestas a hacer nada, que quieren fama y fortuna y de todo. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es personas que se consuman para Él en fuego santo, que se consuman para el Señor traer vida a través de ese fuego, a través de esa vida que está quebrantada. Dios está buscando personas así en la tierra. En un lugar donde ahora no se habla de Cristo, permitamos al Señor que tú y yo podamos hablar de Él. Que tú y yo podamos decir, Padre, aquí estoy. Si mi vida te es útil, aquí estoy, Señor. Y Él dirá, claro que me es útil, por eso te traje a hoy, para que escuches este mensaje. Porque quiero hablarte a ti, para decirte que estoy contigo y no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Pero debes tomar la decisión de decirle sí a Dios. Aunque venga lo que venga, tú le dices sí, Dios. Y si muero es que me mandas a buscar para darme el premio. Lo de aquí no me atrae nada. Quiero solamente lo que tú tienes para mí. Pongámonos en pie y vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza hoy. Bendito sea Dios para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Dios.
Dios nos está hablando. Dios quiere que tú y yo podamos escuchar su voz y obedecerle a Él. Y no tener temor. No tengas temor. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra. Tú sabes que Dios te ama con perfecto amor. No tengas temor a lo que venga. ¿Por qué? Porque Dios está en control de tu vida. No hay nada que el enemigo quiera tramar contra ti que vaya a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios está en control y Dios te dará la victoria. Pero tú tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer con tu vida. Si estarás dispuesto a llegar aún al sacrificio y no reclamarle: Dios, ¿por qué no me diste más años? ¿Por qué no me hiciste vivir mejor? ¿Por qué no me diste aquello o lo otro? No, olvida eso, eso es cuento, eso es pasajero. Más bien dile: Dios, dame más de lo eterno. Dame más, Dios, quiero conocerte mejor, el poder de la resurrección. Quiero ver tu gloria, Dios. Es lo que quisiéramos pedirle al Señor. Bendito sea para siempre. Toma este momento y medita. Medita si estarías dispuesto a dar tu vida por aquel que dio su vida para que tú no te pierdas en la eternidad del fuego del infierno. Medita si tú estás dispuesto a sufrir por aquel que sufrió en la cruz por ti para darte salud y vida eterna y vida abundante. Medita si tú estás dispuesto a ir a hablarle a aquellos que te han de perseguir por servir a aquel que vino del cielo, a hablarle a aquellos que le persiguieron y lo crucificaron para poder traer el mensaje de salvación. Medita si en verdad tú quieres servir al Dios vivo, al Dios eterno, del cual el rey Darío dijo: no hay otro como Él. Él es el rey eterno, cuyo reino no perecerá. Él es, y obligó a que toda una nación le sirva a ese rey, que es el Dios viviente. Dios quiere, Dios busca personas en las cuales pueda confiar hasta el final. Que cuando veas que la muerte se acerca a ti, tú dices: no tengo temor a la muerte porque no tiene poder sobre mí, porque la vida de Dios está en mí. Solo vendría y me toca si Cristo ya dice: es la hora de que vengas al reino de los cielos a estar en su presencia. No tienes temor ni a la muerte ni al que la quiera producir. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Quiero que sepas esto: Dios es fiel. Conocerás la fidelidad de Dios cada día. Aunque tu ser exterior cada día sufra, tu ser interior cada día será más fuerte en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguna persona que ha dudado antes de que Dios envió a Jesucristo para que pudiera conocer este mensaje de la cruz de Cristo y ser salva su alma de esa eternidad en fuego del infierno, en lago de fuego. Y Dios te muestra hoy que si crees en la locura de la predicación de la cruz de Cristo, habrá poder para salvarte a ti. Si no lo has hecho, levanta tu mano donde estás para que en esta hora tú creas y confieses que crees en Jesús. Dile: Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tú eres mi Creador. En esta hora yo creo en esa cruz de Jesucristo, que Él padeció para salvar mi vida. Y yo creo, dile, en esa sangre que Él vertió, la cual limpia mi alma de todos mis pecados. Y soy justificado ante ti, oh Dios, por causa de la justicia hecha en Cristo. Dile: yo creo en esa cruz. Y en esta hora recibo tu gracia, recibo tu favor, recibo la salvación de mi alma,
al recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque la vida viene a mí, porque hoy soy nueva criatura, porque hoy me haces nuevo y todo lo demás queda atrás. Gracias por la salvación de mi alma. Si hay alguien aquí también que hoy reconoce que ha vivido con temor, que ha vivido quejándose, que cuando ha venido aflicción a su vida, en lugar de dar gloria al Señor y gozarse por la corona que Dios le está preparando, ha blasfemado, se ha quejado y hoy dice: Dios, perdóname. Yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como aquellos que no tenían temor a nada y guardaban su alma para ti y se guardaban íntegros para ti, para no ofenderte. Si estás aquí y quieres hoy decirle a Dios que Él puede contar contigo, levanta tu mano al cielo, que Dios la vea, que los testigos, los ángeles que están mirando la vean y tú puedas reconocer que tú has dicho que tú quieres servir al Señor y aún llegar al sacrificio, no importa, porque Jesús se sacrificó primero por ti y tú quieres darle tu vida a Él para ver su gloria, para que el poder de su resurrección también tú lo conozcas y tú puedas conocer a aquel que te conoce a ti desde el vientre y desde antes de tu nacer. Habla con Dios. Dile: Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, por su gracia y por su gloria, en esta hora yo reconozco que he vivido una vida cristiana muy cómoda, porque no he mirado la meta, el supremo llamamiento. Perdóname, Dios, perdóname cualquier palabra de queja, cualquier palabra que yo haya dicho que no fue grata delante de ti, cualquier murmuración. Perdóname, Dios. Y en esta hora te digo: Dios, cuenta conmigo. Mi vida la dispongo para ti. Mi vida la presento a ti como sacrificio viviente, pidiéndote que la vida de Cristo fluya a través de esta muerte a la cual me dispongo, para que la vida pueda fluir e imparta vida a otros que están muertos en sus delitos y pecados. Padre de la gloria, tú estás buscando personas en la tierra que se esfuercen como Pablo a llevar el evangelio a aquellos lugares y personas que no han escuchado de Cristo, el verdadero evangelio de la cruz de Cristo. Padre, aquí estamos. Aquí estamos. Fortalécenos. Tu Santo Espíritu que está en nosotros nos da fuerza, y tus ángeles ministradores están también de nuestro lado, y tú eres que peleas por nosotros, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Preséntale al Señor tu vida en tus propias palabras y prepárate para ver la gloria de Dios cada momento, porque el Señor es fiel y te demostrará que Él está contigo y que nada será imposible para ti que crees en Él. Presentemos al Señor esta canción. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios.